Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor, y háblanos, que tus siervos te escuchamos. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿Usted se había comprometido con llevar un colchón? Así dice Jehová. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice Jehová el Señor. Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. El capítulo 14 está dividido en dos secciones principales: la profecía contra la idolatría de los ancianos, que encontraremos entre los versículos 1 al 6, y la certeza de la destrucción de Jerusalén, que encontraremos entre los versículos 12 al 20. Ambas sesiones se iniciaron con la frase: y vino a mí palabra del Señor diciendo. Veremos que en este capítulo el Señor continuó bosquejando el motivo por el cual juzgó a la ciudad de Jerusalén de la manera que lo hizo. Y lo importante será comprobar que los principios que se expusieron en este capítulo 14 están operativos también en la actualidad, porque Dios aún juzga a las naciones. Vamos pues a considerar el primer párrafo, intitulado Profecía contra la idolatría de los ancianos. En estos versículos, Ezequiel llamó a los ancianos de Israel para que se arrepintieran. A los ancianos, para que se arrepintieran. He observado que por toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es el mensaje de Dios para su propio pueblo. Es decir, para aquellos que profesan pertenecerle, los que son elegidos, su especial tesoro. Así que el mensaje de Ezequiel aquí sería: arrepentíos y volveos a Dios. Veamos lo que ocurrió en el versículo primero de este capítulo 14 de Ezequiel. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Al parecer, mostraron una apariencia de piedad y fingieron que estaban dispuestos a escuchar al profeta. Ahora, en los versículos 2 y 3 tenemos lo siguiente: y vino a mí palabra del Señor, diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Era cierto que ellos no habían hecho ídolos, pero el Señor dijo que estos hombres han puesto ídolos en su corazón. Sansón, este hombre también era un hombre que fingía, óigame bien, fingía ser un hombre de Dios, ser un creyente. Sin embargo, el Espíritu de Dios vino en algunas veces sobre él, a causa del pacto nazareo. El Espíritu Santo, y no su cabello, fue el secreto de su poder. Pero llegó un día que pretendió luchar y fracasó, porque no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Había continuado jugando con el pecado y, al mismo tiempo, queriendo ser un hombre de Dios. Así no se puede.
No se puede servir a dos señores. No se puede tomar al mismo tiempo agua salada y agua dulce de una misma llave. ¿Cuántas personas que profesan ser cristianas hoy en las iglesias del nombre, desde pastores en adelante, están jugando con el pecado y piensan que pueden salirse con la suya? ¡Mentira! Estimado oyente, nadie puede evitar las consecuencias del pecado. Nadie. El castigo es inevitable. Muchos cumplen las formalidades, muchos cumplen ritos de la religión, manteniendo una fachada falsa. Pero realmente tienen ídolos en sus corazones. Eso quiere decir que algunos en las congregaciones, como en el antiguo Israel, no se tendían a adorar ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos los tenían en sus corazones. Tenían fijados sus pensamientos y obrar en oculto a estos ídolos en su imaginación y en su corazón. No. Aleluya, un segundito. Vamos a revisar. Se nos cayó la señal de la FM. Aleluya, Señor Jesús, restablezca el internet. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Restablezca el internet, mi eterno y soberano Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias a todos los que están en sintonía. Gracias a todos los que están compartiendo esta señal de la 89.50 FM en la ciudad bonita. Gracias. Dependemos de las redes sociales. En este momento se nos cayó la señal y los hermanos de Palo Gordo, los hermanos en Piedecuesta, en la Mesa de los Santos, no nos pueden escuchar ya. Aleluya. Bendito eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. Volvimos. Oh, aleluya, volvió. Gracias, Señor. Ay, Señor, no permita, Padre Santo, que las redes, que la internet se nos caiga. Bueno, seguimos. Tenían fijados sus pensamientos y obrar en oculto a estos ídolos en su imaginación y corazón. Eran considerados idólatras, y el pecado de idolatría es como la obstinación, enemistad y rebelión contra Dios. Bien se cumplía en ello lo que decía el proverbista, Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso significa que los pecados que permitimos o consentimos en nuestras vidas, que consideramos una cosa pequeña, son los que nos atan para no ver completamente y recibir la gloria de Dios. El escritor de Cantar de los Cantares así lo había entendido. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues vuestras viñas están en flor. El Señor le dijo a Ezequiel que estos hombres eran falsos, fingiendo querer escuchar su mensaje, pero no le prestaron atención en absoluto. En cuanto el profeta les diera la espalda, le criticarían y lo despreciarían. Pero la advertencia del mensaje divino continuó en el versículo 4 y dice: háblales
Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Esta es una sentencia fuerte y sostenida. No habría demora, retraso o aplazamiento. Dios ha dicho firmemente que juzgaría a estos hombres, y caer en las manos del Dios vivo es una sentencia de la cual estos hombres malos y perversos no se librarían. Más adelante en la historia, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús llamó hipócritas a los dirigentes religiosos de su tiempo. Él utilizó esta tremenda palabra más que cualquier otra persona. En Mateo 23, el Señor Jesucristo enumera una lista de actitudes que revelaba lo que realmente había en el corazón de los fariseos. Al considerar la lista que describe la hipocresía religiosa, queremos usarla como una oportunidad para ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, y así huir de cualquier tendencia hipócrita en nuestras vidas. Los hipócritas religiosos están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Mateo 23, 2, 4. Los fariseos habían convencido a casi todos de que eran la autoridad en la ley de Moisés, tanto en la forma de interpretarla como de aplicarla. En Mateo 23, 2, 4, el Señor Jesús estaba diciendo que los fariseos debían interpretar con precisión las Escrituras y que ellos mismos debían obedecerlas. El problema era que ellos no las obedecían. La ley de Dios tiene que ver con el corazón, y veremos que los fariseos no estaban preocupados por el estado de su corazón ante Dios. Estaban enamorados de la autoridad que ejercían, enamorados de su puesto para ellos recibir gloria. A ellos no les interesaba vivir bajo la autoridad de Dios. Querían elegir las leyes que les convenía y evitar las que no les convenían. Querían agregar sus propias leyes a la ley de Dios que podían usar para dominar a los demás, pero no a ellos. Estaban mucho más interesados en controlar el comportamiento de los demás que en compartir las cargas de los demás. Los hipócritas religiosos están más interesados en impresionar a otros que en servir a otros. Mateo 23, 5, 12. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Mateo 23, 5. Todas las acciones de los fariseos estaban contaminadas de orgullo. Se vestían y se ataviaban para parecer más devotos de lo que realmente eran. Los fariseos estaban mucho más interesados en controlar el comportamiento de los demás que en compartir las cargas de los demás. Los fariseos se sentían envanecidos al entrar a la sinagoga atestada de gente y sentarse al frente en los asientos que estaban reservados para los supuestos santos que llegaban. Los hacían sentir muy importantes, les agradaban los títulos honoríficos que la gente les atribuían. Oh, bienvenido rabí, bienvenido padrecito, bienvenido pastor. No les interesaba ser creyentes comunes, no les interesaba ser hermanos y compañeros en el camino de la fe. Querían estar al frente de la manada, ser expertos reconocidos,
conocedores de todos los pormenores de la vida con Dios. Lo que no les interesaba en absoluto eran ser siervos. Yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Querían impresionar, no ser sumisos, humildes, sujetos. Querían que otros los honraran, pero no humillarse ante los demás. Estaban mucho más preocupados por parecer santos que por ser genuina y profundamente santificados. Mateo 23, 11, 12. Los hipócritas religiosos están más interesados en imponer reglas que en conceder la gracia. Mateo 23, 13. Preguntamos, ¿alguna vez te han cerrado la puerta en la cara? Qué vívida imagen usa el Señor Jesús cuando habla de cerrar la puerta en la cara a aquellos que anhelan ser aceptados en la presencia de Dios para siempre. Estos líderes religiosos debían desesperarse por abrir la puerta. En cambio, cerraban en la cara de las personas la puerta rotulada: santidad por la bondad y misericordia divina. E incluso los empujaban por la puerta rotulada: santidad por obras. ¡Qué crueldad! No entraban ni dejaban entrar. Los hipócritas religiosos están más interesados en convencer a otros de que tienen razón que en ser verdaderamente justos. Mateo 23, 15. Fíjate en el celo con que los fariseos difundían su religión equivocada. Imaginemos el costo y el rigor del viaje en el primer siglo. Estos son los tipos de viajes misioneros que realizaban los fariseos. Pensemos en el esfuerzo requerido para convencer a alguien inmerso en la mitología griega o en el misticismo pagano para que siguiera la ley rabínica sobre la limpieza ceremonial, que dejara de comer carne de cerdo y que contara la cantidad de pasos que hacía en el día de reposo. ¡Qué cruel! Es aprovecharse de personas dispuestas a confiar en la palabra de aquellos que creían que eran más versados en la revelación de Dios que ellos. Terrible. Estos creían que ya formaban parte del pueblo elegido de Dios. Y lo que la Escritura dice es que los hacían hijos doblemente del infierno. Los hipócritas religiosos están más interesados en convencer a otros de que tienen razón que en ser verdaderamente justos. No les importa si tienen que acudir a escritos fuera de las Escrituras sagradas para comprobar que supuestamente están en lo correcto. En lugar de enfatizar la bondad y la misericordia de Dios disponibles para los pecadores, los fariseos imponían a estos conversos al judaísmo farisaico una carga de abnegación de por vida que no los llevaba a ninguna parte. Estos hipócritas recibían méritos por la conversión de una persona, pero al final, en función de la eternidad, era una pérdida para todos los implicados. Los hipócritas religiosos están más interesados en la justicia que se puede medir que en la justicia que importa, la que se puede realizar o impartir sin apariencias. Mateo 23, 16, 24. En Mateo 23, 16, 24, 5 veces el Señor Jesús describió a los fariseos como ciegos. Eran guías ciegos, insensatos y ciegos. Ellos no podían ver el camino a la paz con Dios, sino que se presentaban ellos como intercesores o intermediarios. No era porque la palabra de Dios que estudiaban no se los revelaba. Era que se habían negado a ver la verdad anteponiendo sus intereses personales provechosos. Piensen ustedes en el signo pesos, estimados oyentes. Y no eran solo ciegos, eran guías de ciegos.
tenían la intención de guiar a otras personas en su propio camino desviado, que promulgaban diciéndoles: nunca serás suficiente bueno y nunca lo lograrás. Camino que solo conducía a la destrucción. Era la misma situación que estaba afrontando el profeta Ezequiel con los dirigentes religiosos hipócritas de su época. El profeta Zacarías en su libro explica que lo que realmente importa es que seamos rectos en nuestros juicios y que mostremos bondad y misericordia unos por otros. Es una recomendación que alumbra sobre la exigencia de justicia en nosotros de parte de Dios. El pueblo que recibirá castigo en Jerusalén y el pueblo ya cautivo en Babilonia habían perdido por completo el sentido de la proporción de la justicia divina en términos de lo que importa a Dios. Esto me lleva a preguntarme: ¿qué cosas estoy perdiendo de vista? ¿Amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Él aborrece? ¿Estoy motivado por lo que le importa o más motivado por mis propios intereses, mis propias conveniencias, inclinaciones y mi reputación? Los hipócritas religiosos están más interesados en la apariencia externa que en la realidad interna. Mateo 23, 25, 28. Una taza que está sucia por dentro ilustra a una persona que está llena de la contaminación del pecado en su interior. Los fariseos se preocupaban mucho por los rituales para la pureza, que abordaban a través de elaborados rituales de limpieza que parecieran estar limpios ante cualquiera que los observara. Sin embargo, no les preocupaba contaminarse con la avaricia ni ensuciarse con los excesos que se habían asentado en sus vidas. La fuente de la hipocresía religiosa es un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente en un corazón de carne a través del Espíritu Santo. Después de la ilustración de una taza sucia, un pocillo sucio, el Señor Jesús recurrió a una segunda imagen. Dijo que los fariseos eran como sepulcros blanqueados. Se veían bien por fuera, pero había muerte, inmundicia por dentro. Esto revelaba la clave del problema de los fariseos. Estaban muertos por dentro. Espiritualmente muertos, podridos, a pesar que trataban de vestirse y pintar con cal sus faltas de vida. Esta es la fuente de la hipocresía religiosa. La muerte espiritual, un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente en un corazón de carne a través del poder del Espíritu Santo. Los hipócritas religiosos están más interesados en silenciar la convicción que en responder a la convicción. Mateo 23, 29, 31. Los fariseos se esforzaban por edificar, adornar y mantener la tumba de los profetas, pero no querían honrarlos. Ellos debían escuchar lo que los profetas enseñaban. Los fariseos pensaban que estaban aliados con todo lo que era bueno y correcto, pero el Señor Jesús estaba señalando que en realidad estaban aliados con todos sus antepasados que se negaron a tomar en serio las palabras convincentes de los profetas y a cambio trataron de silenciarlos al matarlos. De hecho, en el transcurso de la Pascua, los fariseos harían exactamente lo que sus antepasados hicieron a los profetas. Buscarían silenciar al hombre llamado Jesús de Nazaret mediante un plan para matarlo. Si queremos luchar contra nuestra tendencia hacia la hipocresía religiosa arrogante, tenemos que descubrir cómo podemos servir a Cristo y servir a otras personas que no tienen nada que ofrecernos. Y luego,
resistirnos a dar a conocer nuestro servicio en una conversación o en las publicaciones de las redes sociales. Si queremos arrepentirnos genuinamente sobre exhibiciones públicas de nuestra espiritualidad en el pasado, debemos reconocer que la hipocresía pierde su poder cuando somos sinceros sobre la oscuridad de nuestro propio corazón, en presencia de nuestros hermanos y en una relación real con Dios en Cristo. Santiago 5:16. Notamos enseguida, después de esta explicación sobre espíritus y corazones religiosos presumidos, que no existía diferencia en los líderes religiosos en tiempos del profeta Ezequiel y los dirigentes religiosos en tiempos del Señor Jesucristo. En el pasaje tratado sobre los ancianos de Israel que se presentaron a Ezequiel, Ezequiel estaba hablando a los líderes espirituales del pueblo. ¡Qué situación trágica! Dios iba a juzgarlos. Dios siempre juzga a la religión falsa. Y continúa diciendo en el texto del capítulo 14, versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Dios había expresado de forma directa y clara que estos hombres eran falsos, no eran genuinos. Tenían un interés injusto, algún objeto de sumo valor, propiedades distinguidas y ostentosas. Adulterio, fornicación, usura, entre otras cosas semejantes. En sus corazones había maldad y pecado en sus corazones. Nuevamente, alguien puede pensar en la terrible experiencia de Sansón, diciendo: ¡qué tragedia la de Sansón! Detestaría vivir como él vivió y después experimentar ese juicio sobre mí. Sin embargo, me temo que hay personas que se sientan en la iglesia y aún así les agradaría vivir en el pecado y saborear los frutos carnales. Y lo mismo que condenan exteriormente es aquellos que en sus corazones quisieran hacer sin perder su reconocimiento de líderes. Esta vieja naturaleza que tenemos es mala, pero Dios dice: arrepentíos y venid a mí. Dios fue compasivo y misericordioso con Israel. Les estuvo dando una oportunidad para ser seguidores fieles, verdaderos, que ellos no la aprovecharon. La destrucción definitiva de Jerusalén. Los profetas falsos estaban aún corriendo la voz de que Dios se comprometería en salvar a Jerusalén, librando la destrucción, porque era su ciudad, la amaba y había dicho que su mirada estaba fijada sobre ella. Para apoyarse en su vil y falso mensaje, citaban muchos pasajes de las Sagradas Escrituras al respecto. Hoy es posible citar uno o dos pasajes aislados de la Biblia para apoyar una falsa doctrina. Sin embargo, uno no puede tomar un versículo aquí y otro allí, sino que debe mirar la totalidad del panorama presentado en la Biblia, y cuando así se hace, uno no podrá apoyar ni siquiera considerar teorías falsas. Aquellos profetas estaban equivocados y Dios estaba diciendo muy explícitamente que Jerusalén iba a ser juzgada. Y continuó diciendo Ezequiel en los versículos 2 y 13 de este capítulo 14. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Fue como si Dios le hubiera dicho a Ezequiel: la ciudad es rebelde, se ha rebelado continuamente contra mí. Les he dado ocasión de volverse a mí, pero no lo han hecho. Dios estaba hablando claramente y estaba hablando en serio.
El juicio era inevitable. Escuchemos cuán serio era. Leamos el versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor Dios. Si Noé hubiera estado en la ciudad de Jerusalén, dijo el Señor, no la habrían escuchado nunca. Sencillamente, imaginémonos qué advertencia habría sido la presencia de Noé para estas personas. Sed salvos de esta perversa generación, porque el juicio de Dios está cercano. Pero la gente del tiempo de Noé no creyó en su mensaje, y el pueblo de Jerusalén tampoco le habría creído si él hubiera estado allí. Nos sorprende la expectativa que algunos han demostrado por la búsqueda del arca de Noé, y no quieren aceptar su simbolismo. Solo hay un medio de salvación eficaz, el que contiene el mensaje de Dios. Pero permitamos formularle esta pregunta, estimado oyente. ¿Cuántos creyentes de la época actual cree usted que produciría el descubrimiento del arca de Noé? La respuesta muy sencilla, ninguna. Si Noé en persona estuviera hoy aquí, se le calificaría como extremadamente conservador. Hoy, Noé, usted es muy anticuado, usted está fuera de época, usted está out, como que es. Y así, ¿cómo? No habrían escuchado a Noé, tampoco habrían prestado atención a Daniel. Sin embargo, el rey Nabucodonosor escuchó a Daniel, y ¿qué tributo fue ese para Daniel? Ser testigo del Dios viviente en medio de la turbulencia y maldad de los pecadores. Allá en el palacio del primer gran gobernante mundial, Nabucodonosor, estaba Daniel, allá estaba. Los babilonios conocían a Daniel y sabían que era un hombre de Dios. Sabían que no era un hombre común. Pero aquí el Señor dijo que los israelitas no habrían escuchado a Noé, a Daniel ni a Job. Y sigue diciendo el versículo 17 de este capítulo 14. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias. Dios anunció sin consideración alguna que tenía la intención de que la espada, es decir, la guerra, arrasara el país. Iba a permitir que Nabucodonosor entrara en la tierra y la asolara, la destruyera totalmente. Luego, en el versículo 20 de este capítulo 14 de Ezequiel leemos, y si estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Dios, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Noé ni siquiera habría podido salvar a su propia familia. ¿Cómo les parece? Dice aquí claramente, no librarían a hijo ni a hija por su justicia. Daniel fue salvo a través de algunos imperios, pero si él hubiera estado en esta ciudad de Jerusalén, no habría podido salvar a nadie en absoluto. Fue por tal motivo que Dios hizo que Daniel saliera de Jerusalén. El pueblo de Dios no lo escucharía, pero el rey pagano de Babilonia escuchó a Daniel y lo convirtió en primer ministro. Nos preguntamos cuánta gente escucha hoy realmente la voz de Dios, la palabra de Dios. No creemos que haya muchas personas que lo hagan. Esa es la razón por la cual en este tiempo Dios está permitiendo que su palabra se difunda al mundo por medio de la radio, bajo la unción, radio apostólica, ecos de Pentecostés, que se difunda al mundo por la radio. Y este es el motivo para que Él permita que su palabra alcance a grupos de personas que han sido descartadas por unos cristianos que se creen
que a ellos les fueron dadas las llaves de entrada a los cielos. Estimado oyente, si las personas que profesan ser cristianas no están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, esta llegará a personas que sí la recibirán. Daniel no habría podido hacer ningún bien permaneciendo en Jerusalén, pero en Babilonia fue convertido en una persona de máxima importancia, y allí un rey pagano tomó en serio lo que Daniel decía acerca del propósito mundial de Dios con la humanidad. Estimado oyente, Dios permitirá que la gente que está dispuesta a escucharle obedezca el mensaje de salvación. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias por darme permiso de compartir tu palabra. Permite, Señor, por favor, te lo suplico, por amor a tu nombre, por amor a tu sangre maravillosa, te lo suplico, y permite que tu palabra llegue a corazones sensibles, a corazones de carne, y que se vea el fruto cada día más. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Jesús de Nazaret.